Hola, esta es la sesión extra para nuestra clase de modelado matemático como parte del IBIO. Entonces, la idea va a ser, ya cubrimos en la sesión en persona, la introducción acerca de qué son los motivos y por qué nos importan. Y durante esta pequeña grabación, bueno, no va a ser tan pequeña, durante esta grabación voy a ir sobre los conceptos básicos y cuáles son los diferentes motivos a considerar en estos sistemas. Entonces, lo primero y que vimos rápidamente en la sesión en persona, pero voy a ir un poquito más despacio ahorita, es cuál es la regulación positiva o cómo entendemos regulación positiva, la regulación negativa y qué pasa cuando tenemos una cascada de señalización. Así que empecemos con la regulación positiva. Nos vamos al pizarrón un momento. Ups, eso no es lo que yo quería. Listo. Ok. Entonces, básicamente, la forma en la que representamos la regulación positiva es si tenemos una especie, digamos circulito, que regula a otra especie, digamos el cuadrado, representamos la regulación positiva como una flecha. Y recuerden por nuestra primera sesión que yo les platicaba que a veces en estos diagramas que representan los circuitos de regulación génica, los diferentes colores de flechitas a veces representan diferentes cosas y habíamos estado usando el azul para referirnos a regulación. Un ejemplo de regulación, digamos a lo mejor lo más tradicional en estos circuitos de regulación génica, es por ejemplo si está representando algún tipo de regulación transcripcional en la cual digamos tenemos un gen que produce a nuestro circulito y entonces acá tengo una flecha color negro porque representa un evento, el evento de síntesis de este circulito y sabemos que hay otro gen que produce al cuadradito. Entonces diríamos que tenemos regulación positiva si por ejemplo este circulito está induciendo la síntesis o la transcripción del cuadradito. En otras palabras, en este ejemplo, el circulito es un factor transcripcional que funciona como un activador. Pero de nuevo, este solo es un ejemplo. En realidad, de manera más general, cuando tenemos este tipo de regulación positiva, lo que estamos diciendo es que si hay un incremento en la concentración de nuestro circulito, eso implica que hay también un incremento en la expresión de nuestro cuadradito. Y para lo que nosotros vamos a estar trabajando, que nos importan siempre como las funciones de flujo, digamos de manera general, que la regulación aquí positiva la vamos a representar como una función que depende de cuánto circulito tengamos. Esa función es nuestra función de flujo para esta reacción. Entonces, si tenemos una regulación positiva, eso implica que si estamos viendo cómo cambia nuestra función de flujo de este circulito conforme variamos la concentración del circulito, esta siempre es una función ascendente, una función con pendiente positiva, ya sea lineal o a lo mejor es una función tipo Michaelis-Menten que vimos a más detalle en la clase de hoy, o también podemos pensar en circunstancias en las cuales tiene un comportamiento sigmoidal. Esto se ve mucho también en sistemas biológicos. Esta, de hecho, se conoce a menudo como la función de Hill y la vamos a platicar un poquito en nuestras sesiones prácticas porque nos va a ayudar a tener algunas propiedades de interés, pero ahorita nada más se lo planteo así. Y también lo mencioné o lo discutí un poquito en el documento que les compartí con las ecuaciones. Pero lo importante para decir que tenemos este tipo de regulación positiva es que nuestra función de flujo siempre vaya incrementando conforme aumentamos la concentración de nuestro regulador. Entonces, esto corresponde a la regulación positiva. Ahora, si pensamos en la regulación negativa, entonces va a ser muy similar el concepto, excepto que el inverso, digamos, ¿no? Entonces, la forma en la que lo representamos, ya lo habíamos también hablado un poquito en las sesiones previas, es en vez de una flechita, es esta flechita sin punta y decimos que el circulito está regulando negativamente a nuestro cuadradito. Si pensamos en el ejemplo que corresponde a la regulación transcripcional, entonces teníamos de nuevo nuestro gen que produce al circulito y tenemos nuestro gen
que produce al cuadradito. Y básicamente, entonces, la regulación corresponde sobre el promotor si este está funcionando como un factor de transcripción también, pero que es un represor. Es decir, su pegado al promotor inhibe la expresión de nuestro regulador. Esto lo pondríamos de una manera como en abstracción, simplemente diciendo el circulito reprime al cuadradito, pero de nuevo, este solo es un ejemplo de una gran cantidad de posibles escenarios que uno podría pensar. Lo que es la interpretación general de este tipo de cosas es que si nosotros aumentamos la concentración de nuestro circulito, eso implica que se va a reducir la concentración de nuestro cuadradito. Entonces, de esta manera diríamos que tenemos una regulación negativa. De nuevo, pensando en la función de flujo, queremos saber cómo cambia el flujo de nuestra función, que la vamos a llamar también f de circulito, conforme variamos la concentración del circulito. Y ahora, a diferencia de lo que habíamos visto acá, tiene que tener una pendiente negativa. Es decir, va a decrecer la concentración del cuadradito conforme aumentamos. Y uno podría pensar en una función lineal, pero con algo de suerte, acá pueden ver cómo hay un problema con pensar las regulaciones negativas como una función lineal, porque esta función lineal cruzaría cero en algún momento, y cruzar cero y pasar a los negativos significa que tenemos un flujo negativo de una reacción, y un flujo negativo de una reacción no puede existir, no podemos producir menos una molécula. Entonces, acá muestra cómo es en general un problema estas funciones lineales, entonces ni siquiera la voy a plantear aquí, pero podemos tener una función tipo Michaelis-Menten negativa. También eso está, explicar cómo llegamos a esto, está en el documentito que les compartí. Y también se pueden observar funciones sigmoidales negativas o que decrecen conforme aumenta la concentración del circulito. El concepto es de hecho muy similar, pero bueno, la idea general aquí de nuevo es que siempre que tengamos que la función de flujo decrece de la reacción que está siendo regulada, decrece conforme aumentamos la concentración de nuestro regulador, entonces podemos decir que esta regulación es negativa. Entonces, eso corresponde al concepto básico de la regulación negativa. Ahora, en general, siempre que estamos pensando en este tipo de regulaciones, como hemos estado mencionando una y otra vez, son de hecho abstracciones de probablemente una gran cantidad de pequeños pasos que llevan a cabo la reacción. Entonces, ¿qué pasa? Es importante pensar cómo este tipo de cosas se transmiten en una cascada de una serie de pasos. Le pongo cascadas de señalización, pero le podemos decir también nada más cascadas lógicas. En realidad no importa mucho. Y la manera en la que se transmite es de hecho bastante intuitiva. Podemos pensar, vamos a trabajar unos cuantos ejemplos, podemos pensar que tenemos el circulito que regula, digamos en el primer ejemplo, positivamente al cuadradito, que a su vez regula positivamente a un triangulillo. Entonces, básicamente acá vamos a decir, esta es una regulación positiva, esta es una regulación positiva, y lo que nos interesa saber es cuál es la regulación global. Entonces, resulta que estas lógicas simplemente se multiplican y tenemos más por más, nos da que la regulación global es positiva. En otras palabras, acá nos podemos fijar que esta regulación implica que si yo aumento el circulito, entonces voy a estar aumentando la concentración del cuadradito. Y aquí esta dice que si aumentamos la regulación del cuadradito, voy a estar aumentando la expresión por esta reacción de nuestro triangulito. Y todo esto en conjunto implica que entonces, acá podemos ver que si aumentamos el circulito, tenemos más cuadradito que a su vez nos da más triangulito, entonces la regulación general es también positiva. Entonces, este sería como el caso más trivial. ¿Qué pasa si de hecho tenemos una combinación de regulación? Por ejemplo, en este caso, digamos que el circulito sigue induciendo la síntesis del cuadradito y este a su vez, no a su vez, este en contraste está de hecho reprimiendo, porque queríamos un ejemplo diferente, la expresión
de nuestro triangulito. Entonces tenemos aquí positivo, tenemos aquí negativo, y de nuevo, para saber cuál es la regulación global, podemos simplemente multiplicar los signos, más por menos nos da menos, y podemos ver que esto de hecho tiene lógica. Si aumentamos por esta regulación positiva, sabemos que si aumentamos la concentración del circulito, implica que se reduce la concentración del cuadradito. Por otro lado, si aumentamos la concentración del cuadradito, esperen, los estoy diciendo al revés. Me disculpo por ello. Esta era una regulación positiva. Entonces, si aumentamos la concentración del circulito, estamos aumentando también la concentración del cuadrado. Si aumentamos la concentración del cuadrado, entonces se reduce la concentración del triangulito. Esto implica que si aumentamos la concentración del circulito, entonces vamos a tener más cuadrado. Si tenemos más cuadrado, tenemos más represión del circulito. Entonces la regulación global es negativa. Entonces, si tenemos en general un número impar de regulaciones negativas, porque acá les estoy poniendo simplemente dos ejemplos, pero uno puede pensar en cascadas de señalización o cascadas de regulación mucho más largas. En general, si al multiplicar los signos me queda un símbolo negativo, yo sé que la regulación global es negativa. Ahora, el último ejemplo es si tenemos el circulito reprimiendo a nuestro cuadradito y el cuadradito a su vez está reprimiendo al triangulito, entonces tenemos signo negativo, queremos ver la lógica global, multiplicamos y menos por menos nos da más. Perdón, mi pluma está fallando otra vez. Creo que necesito una batería nueva, pero no quisiera parar la clase. Veamos. Listo. No, pues ya no dio. No es mi pluma, se trabó la computadora. Perdón, se trabó la computadora, pero no quisiera tener que volver a empezar a grabar, así que van a tener que verlo así feíto. Nos queda menos por menos, nos da más. Y de nuevo podemos ver la lógica aquí. Si tenemos más circulito, como es una regulación negativa, implica que se reduce el cuadradito, mientras que si tenemos más cuadraditos, sabemos que eso implica que, como hay regulación negativa, que se reduce el triangulito. Entonces aquí vamos a tener que, porque subimos el circulito, tenemos menos cuadradito, pero tener menos cuadradito hecho ayuda a que no se reprima tanto el triangulito, así que la regulación global termina siendo positiva. Ups, triangulito. Entonces, en realidad, otra forma de hecho de visualizar esto, ya me acordé que había pensado en esta nota, es que también esto implica que si yo estoy reduciendo a mi represor, pues estoy aumentando la expresión del triangulito. Y eso es lo que nos da la regulación positiva global. Y uno puede pensar así en tantos pasos como uno quiera, en general, de manera como abreviada, si tenemos un número positivo, no positivo, un número par de signos negativos, al final la multiplicación, lo que nos va a dar la cascada de señalización va a ser a su vez positiva. Si tenemos un número impar de signos negativos, entonces al final al multiplicar nos va a dar un menos y la regulación global es negativa. Y eso se puede hacer para cualquier cascada, incluso si están en un lazo de retroalimentación, y eso es un ejemplo que vamos a ver en un momento. Ok. Entonces, les voy a ir poniendo las notitas acá. Y había yo preparado unos ejercicios para hacer algunos juegos y me gustaría que lo intentáramos porque creo que podría ser divertido si ustedes por su lado lo intentan, lo van pensando. Voy a dejar los 30 segundos para cada uno de los ejercicios. Lo van pensando, lo tratan de resolver por su cuenta y luego discutimos los resultados para que así también se sienten a pensar un poquito en cómo funciona esto. Entonces, espero esto funcione. Denme un momento.
Ok. Vamos a ver. Es la primera vez que uso este programita, así que me disculpo si algo sale mal. Listo, ahí está el juego. Entonces, hay 4 preguntas. Cada una de ellas es resolver cuál es la lógica de la cascada de la cascada de señalización. Entonces, piénsenlo un poquito y vamos a dejar que de hecho se acabe el tiempo. Asumo que nos va a dar la respuesta cuando se acabe el tiempo, pero si no, también las vamos a discutir después. Ahí nos dice, esta sería de hecho una regulación negativa. Y bueno, no nos interesa esto. Siguiente ejercicio. Tenemos 2 signos negativos, doble represión, entonces la regulación global es positiva. En este caso, todas las regulaciones son positivas, entonces la lógica de la cascada es también positiva. En este caso, tenemos un número impar de regulaciones negativas en nuestra cascada y en consecuencia la regulación global es negativa también. Y con eso acabamos nuestro ejercicio. Entonces, si nos regresamos a nuestra presentación aquí, básicamente les pongo también en la presentación cada uno de los ejercicios con la lógica, positivo por negativo por positivo, nos da negativo y así para cada uno de los ejercicios, pero como ya lo hicimos ahorita juntos, no vale la pena que lo repita, pero va a quedarse aquí en la presentación por si quieren verlo con más calma. Ok, entonces el siguiente concepto básico que es importante para poder pensar en estos motivos y sus propiedades emergentes son cuáles interpretar lo que son los estados estacionarios y su estabilidad. Y esto de nuevo lo vamos a hacer en el pizarrón. Ok. Entonces, básicamente vamos a basarnos en un ejemplo sencillito, en este caso, me gusta el negro. Ok, entonces tenemos un circulito que regula, que damos en el ejemplo sencillo, positivamente a nuestro cuadradito.
Y vamos a poner aquí que de hecho, porque me voy a fijar en la función de cambio del cuadradito, entonces también es importante, como hemos estado discutiendo, que si algo se está creando, también se esté perdiendo, ¿no? Entonces tenemos que el cuadradito se va a estar degradando o diluyendo de alguna manera. Entonces, nuestra función de cambio que discutimos en la sesión de hoy, de cuánto cuadradito tenemos, nuestra concentración del cuadradito, va a ser la función de esta reacción que corresponde a la síntesis, que le vamos a llamar F de circulito. Entonces tenemos el flujo de positivo, que es F de circulito, menos nuestro flujo negativo, que digamos por simplicidad, acción de masas con una constante que vamos a llamar gamma. Entonces tenemos menos gamma por cuánto tenemos de nuestro cuadradito. Entonces, de manera muy, muy general, decimos que el estado estacionario corresponde a los valores de, en este caso, del cuadradito. Si tuviéramos más elementos en nuestro sistema, tendríamos más elementos, pero acá no estamos viendo el cambio del circulito. De alguna manera estamos en este diagrama, lo estamos pensando constante. Entonces, el estado estacionario de nuestro sistema corresponde a cuando los valores, las concentraciones de nuestros elementos, en el cual tenemos que sus funciones de cambio son iguales a 0. Y esto básicamente significa, o esto ocurre si y solo si, tenemos que el flujo positivo, en este caso nuestra función que depende del circulito, es exactamente igual al flujo negativo. Es decir, nuestra gamma por la concentración del circulito. De nuevo, esto está representando nuestra reacción de síntesis. Y este de aquí está representando nuestra reacción de degradación o pérdida. Entonces, básicamente la idea aquí es que estado estacionario no significa que nuestro sistema no esté variando. No significa que no haya dinámica en el sistema. De hecho, muchas cosas, todas las reacciones siguen pasando, sigue habiendo cambio y producción todo el tiempo, pero o recambio a lo mejor es la palabra que se usa más comúnmente, pero lo importante es que el flujo positivo es igual al flujo negativo. Así que si lo único que estamos observando no son las moléculas individuales de nuestro cuadradito, sino cuántos cuadraditos tenemos, vamos a efectivamente no ver ningún cambio. Esta es la definición de un estado estacionario. Ahora, para tener la intuición de lo que a mí me interesa aquí, vamos a visualizarlo de una manera en particular. De nuevo, vamos a fijar este tipo de gráficas donde lo que estamos variando es la concentración de nuestra molécula de interés, en este caso el cuadradito, y estoy tratando de encontrar quién es el valor del cuadradito que me daría el estado estacionario. Entonces, en este caso, vamos a graficar primero la función de pérdida o de degradación de nuestro cuadradito. Acá está. Es una función lineal porque gamma es una constante multiplicado por cuánto tenemos del cuadradito. Y por otro lado, tenemos nuestra función de síntesis que en este ejemplo sencillito, nuestro círculo está constante. Entonces, básicamente es una función constante. Entonces, acá podemos ver muy visualmente y intuitivamente, que de hecho, donde se intersectan nuestra función que corresponde al flujo positivo, y eso a lo mejor valdría la pena escribirlo acá, este es nuestro flujo positivo y este es nuestro flujo negativo. Entonces, donde tenemos que el flujo positivo es igual al flujo negativo, será exactamente también donde tenemos nuestro estado estacionario. Entonces se puede escribir como la concentración del cuadradito, SS, por estado estacionario en inglés. Ahora, supongamos, veamos un escenario donde a lo mejor empiezo con una concentración del cuadradito que es, de hecho no le voy a poner las concentraciones porque esta es una notación, entonces mi cuadradito L. Así le llamo y es básicamente un valor de concentración del cuadradito que está por debajo del estado estacionario. Y me voy a fijar qué pasa con el flujo. Podemos ver que para este valor del cuadradito resulta que nuestro flujo positivo es más grande que el flujo negativo.
Eso significa que básicamente, lo voy a escribir aquí, tenemos que la concentración de mi cuadradito es igual a esta cosita que llamé cuadradito L. Eso significa que para este valor la función del circulito es de hecho más grande que la función de cambio multiplicada por el valor de la concentración, que en este caso es cuadradito L. Esto implica que la función de cambio del cuadradito será, porque este positivo más grande que lo que le estoy restando, entonces el cambio sería mayor que 0. En otras palabras, estoy aumentando, la función de cambio me dice que la concentración del cuadradito está aumentando. Y acá en mi gráfica, si estoy aumentando la concentración del cuadradito, significa que el sistema me está empujando hacia la derecha. La dinámica me va a mover hacia la derecha. Y hacemos el mismo análisis con la misma idea, pero para una concentración que sea, de hecho, le voy a poner la H de high, es el cuadradito high, que está por encima de mi estado estacionario. Y volvemos a fijarnos qué le pasa a las funciones de flujo para este caso. Y podemos ver que aquí pasa exactamente lo opuesto. Es decir, si tengo que la concentración de mi cuadrado es igual a este valor cuadradito high, tenemos que la función de síntesis, el flujo positivo, es de hecho menor que nuestra gama por cuadradito high, y eso implica que nuestra función de cambio de la concentración del cuadradito sería menor que 0, negativa. En otras palabras, la concentración del cuadradito estaría decreciendo o disminuyendo. Entonces, siempre que estemos de este lado del estado estacionario, resulta que la función de cambio me está empujando hacia la izquierda. Y acá, de hecho, podemos, a partir de estas observaciones, interpretar la estabilidad de este estado estacionario. De cómo pueden ver que cualquier cosa que a mí me empuje fuera de mi estado estacionario, si me empuja hacia la izquierda, hay una fuerza correctiva que me regresa a mi estado estacionario. Lo mismo si tengo una perturbación o alguna cosa me empuja a la derecha, tengo una fuerza que me regresa a estado estacionario. Entonces decimos que este es un estado estacionario estable. Y estable es la palabra que nos interesa. Entonces, ya hablamos un poco de lo que son los estados estacionarios, es cuando no hay cambio, y ahora estamos hablando de su estabilidad. Y este es un estable porque es, otra manera de llamarlo, un atractor. Otra forma de visualizar este sistema es, de hecho, con algo que se conoce como los pozos de potencial. Los pozos de potencial, bueno, vienen con la analogía de la energía de potencial, pero eso realmente no es tan importante si están familiarizados o no. Lo que nos vamos a imaginar es como una colina, un paisaje en el cual hay cimas y puntos bajos y todo, y hay una pelotita moviéndose en ese espacio. Entonces, siempre que tenemos ese tipo de cosas y estamos pensando nada más en la gravedad y en la pelotita moviéndose, resulta que siempre que tenemos un mínimo o que en otras palabras no hay pendiente, cuando no haya pendiente en nuestro sistema, ese corresponde a un estado estacionario. Si yo pongo una pelotita perfectamente en ese punto, ahí se queda. Y decimos que un estado estacionario estable, estable, qué feo escribo, pero bueno, lo importante es que se lea. Decimos que tenemos un estado estacionario estable cuando este lugar sin pendiente es de hecho un mínimo local, es una base de nuestro espacio, porque podemos imaginar que esta pelotita hay algo que la empuja hacia arriba, que a lo mejor llegas tú y la pateas, sube la colina, pero hay una fuerza que la regresa. A lo mejor la pateas para el otro lado y hay una fuerza que la regresa. Y a lo mejor este estado estacionario estable no tiene que ser estable global. A lo mejor si la pateas lo suficiente y pasa esta colina, ya no se regresa. Pero siempre y cuando haya un espacio definido en el cual hay una fuerza que la regresa, decimos que este es un estado estacionario estable, y lo que básicamente representa nuestro horizonte
son justamente los valores de nuestra concentración de cuadradito en este caso, y exactamente donde está la base, el mínimo local, corresponde al valor del estado estacionario. Y hay formas de hecho, pasar de este tipo de funciones a este tipo de funciones, y a veces nos da la intuición porque podemos pensar justamente entre más empinadas sean estas paredes, mayor la fuerza con la que te atrae de vuelta, ¿no? La analogía es bastante intuitiva y a veces nos ayuda a pensar este tipo de cosas. Ahora, antes no me voy a meter en muchísimos detalles por ahora, porque va a haber otros ejemplos en los cuales queda más intuitivo, pero son un poco más complejos, pero uno puede imaginar un escenario en el cual estamos haciendo exactamente lo mismo, pero no es el ejemplo de arriba, es un ejemplo un poquito diferente, pero en el cual tenemos nuestra función de flujo negativo y cuando nos fijamos en nuestra función de flujo positivo, por alguna razón, lo cruza en este sentido. Entonces, por eso, no, ya les platicaré algún ejemplo, pero ahorita no me quiero meter en cómo esto es posible, solo digamos que es posible. Entonces, si nos fijamos en el estado estacionario de aquí, resulta que ahora del lado izquierdo de nuestro estado estacionario, la función de flujo negativo es mayor que la función de flujo positivo. Es decir, voy a estar degradando más de lo que estoy produciendo y entonces esto me está empujando hacia la izquierda. Mientras que del lado derecho, si algo me perturba y me saca de mi lado derecho del sistema, tengo más producción que degradación y entonces este sistema va a empujarme todavía más hacia la derecha. Esto equivale a pensar en un estado estacionario, a un estado estacionario inestable. Inestable. De hecho, vamos a ser consistentes en mis colorcitos. Inestable con amarillo. Entonces, si volvemos a la idea de esta analogía de los pozos de potencial, eso equivale, de hecho, a tener un máximo local. Inestable. Entonces, en este caso también, si nos fijáramos exactamente en la colina donde la pendiente es igual a 0 y uno se pusiera ahí y pusiera una pelotita con mucho cuidado exactamente en la cima, de igual manera esperas que no se mueva. Pero la más mínima perturbación, sopló el viento, pasaste tú y la pateaste, tembló como acaba de temblar aquí en México, y eso es suficiente para que nuestra pelota ruede debajo de la colina. Y esto es lo que equivale a un estado estacionario inestable. Entonces, de nuevo, nuestro horizonte representa el valor o su localización podría ser análoga a pensar en la concentración de nuestra molécula y donde tienes perfectamente la cima equivale a el estado estacionario de la concentración de nuestra molécula. Pero en este caso es de hecho un estado estacionario inestable. Ok, entonces con algo de suerte, esta parte de la intuición también ya quedó un poquito más clara y había yo preparado una vez más un ejercicio en el cual lo vamos a hacer, pero cada quien lo juega por su cuenta, no van a ir respondiendo, nada más piénsenlo en su cabeza y voy a dejar que corra el tiempo para que nos diga cuál es la respuesta correcta, lo podemos ir pensando juntos. Entonces, acá está. Practice. Qué mal. Ok. La verdad es que no importa mucho esto, pero le pongo mi nickname. Ok. Listos. Lo que tienen que hacer aquí es responder cuáles son los estados estacionarios, la estabilidad de cada uno de los estados estacionarios de las siguientes gráficas. Y va a haber dos tipos de gráficas. Esta es la que hemos estado viendo hasta ahora, donde tienes la función de flujo positivo y la función de flujo negativo. Sabemos que cada vez que se intersectan tienes un estado estacionario. Entonces, en este ejemplo hay de hecho 3 estados estacionarios. S1, S2 y S3. Entonces, contesten cuál creen que es la estabilidad de cada uno de estos según las 4 opciones que se le muestran abajo.
Entonces, acá pueden ver que para el primer estado estacionario, el flujo positivo es mayor que el flujo negativo, entonces nos empuja, si estamos del lado izquierdo, nos empuja más hacia la derecha, si estamos del lado derecho, el flujo negativo es mayor que el flujo positivo, nos empuja de vuelta. Entonces, la estabilidad de S1 es estable. La estabilidad de S2 es acá, de nuevo, nos estaba empujando, si estamos a la derecha, nos empuja, a la izquierda, nos empuja todavía más a la izquierda, y si estamos a la derecha, el flujo positivo es mayor que el flujo negativo y aumenta todavía más la concentración de X, es decir, nos empuja hacia la izquierda y entonces nos está llamando hacia S3, pero si estamos todavía más a la derecha de S3, y no se alcanza a ver aquí, me disculpo, pero el flujo negativo era mayor que el flujo positivo, entonces nos empuja de regreso. Es decir, tenemos estable, inestable, estable. Para el siguiente ejercicio. Esperen, ahora sí. Esta grafiquita que les pongo aquí es levemente diferente. En este caso, no les estoy poniendo el flujo positivo y el flujo negativo, sino simplemente la función de cambio de X. Entonces, cuando la función de cambio de X es igual a 0, tenemos estados estacionarios, en este caso 4 estados estacionarios diferentes, y la pregunta es que nos digan la estabilidad de cada uno de ellos, eligiendo alguna de las 4 opciones que se muestran abajo. Entonces, quedamos que en este caso tenemos que en el caso de S1, la función de cambio es positiva si tenemos un valor más chico. Entonces, si por algo estamos por debajo de S1, nos empuja hacia arriba, nos regresa, y el cambio es negativo si estamos por encima de S1, nos manda de vuelta. Entonces, S1 es estable. Lo mismo pasa para S3. S3 es si estamos por debajo. En esta región, el cambio es positivo, nos empuja de vuelta. Si estamos por debajo, el cambio es negativo, nos empuja de vuelta. Tenemos un estado estacionario estable. Y acá pueden ver además que justamente hay inestables entre dos estables porque necesitamos, ¿no? Es una cuestión como de consistencia lógica, porque si me estás atrayendo a dos diferentes atractores, necesito que en medio haya algo que me repele. No me puedes atraer a todos. Y ese es el caso de este ejemplo. Tenemos estable, inestable, estable, inestable, y bueno, dependería que continuar aquí, si vuelve a cruzar, volveríamos a tener un estable, y ahí esa como consistencia lógica. Y esos eran los dos ejercicios que teníamos aquí. De nuevo, en las diapositivas van a tener los diagramas donde están las respuestas, y bueno, ya se los platiqué, entonces no tiene mucho sentido ir otra vez paso por paso. Ahora sí, pasemos a los motivos propuestos. Entonces, quedamos que hay 3 motivos principales o básicos de los cuales se puede hablar en las redes biológicas. El primero es la retroalimentación positiva. Entonces, volvamos al pizarrón. Un nuevo pizarrón. Entonces, lo que tenemos aquí es, a diferencia del ejemplo más básico del cual habíamos hablado, sí tenemos... ¿Listo? Sí, queremos ver cómo es que cambia nuestra función de circulito, y vuelvo a circulito porque como aquí es retroalimentación, acaba el ejemplo más sencillo, no vamos a tener de hecho 2 moléculas, vamos a tener una sola molécula que está regulándose a sí misma, y esto es de manera positiva. Entonces, por simplicidad, vamos a pensar que es una sola, circulito, y vamos a ver cómo cambia, qué está pasando en términos de las funciones de flujo para cada uno de estos. Vamos a dar la misma idea sencilla de antes, de que nuestro flujo negativo es simplemente una función lineal, donde tenemos una gamma multiplicada por cuánto tenemos de nuestro circulito. Y si nos fijamos en la función de flujo positivo, en el ejemplo anterior era plana.
porque no dependía de quien sea que estaba en el eje de las X. Pero eso ya no es cierto acá. Estamos diciendo que es una función que depende de la concentración del circulito, pero no solo eso, también estamos diciendo que esta función tiene una pendiente positiva. Quedamos que regulación positiva siempre implica que nuestro flujo, en este caso flujo positivo, igual a una función que depende del circulito, está de hecho aumentando conforme aumentamos la concentración del circulito. Entonces tiene una pendiente positiva. Ahora, de igual manera que todo lo que habíamos planteado, si estoy considerando todo el flujo positivo y todo el flujo negativo, cuando estas se intersectan, tenemos un estado estacionario. Y de igual manera, como habíamos visto hasta ahorita, no sé por qué me lo pinta abajo y tampoco sé por qué me importa. A veces soy muy obsesiva. Ok, voy a acercarme. Entonces tenemos el punto estacionario y acá podemos ver que si estamos por debajo en una concentración menor que el valor del estado estacionario, nuestro flujo positivo es mayor que el flujo negativo, entonces tenemos que nos empuja o hace que aumente la concentración del circulito, nos empuja más hacia la derecha. Por otro lado, si tenemos un valor que es menor, mayor que el estado estacionario, el flujo negativo es mayor que el flujo positivo, lo cual resulta en un cambio negativo y en otras palabras nos empuja hacia la izquierda. Entonces, este es de hecho un estado estacionario estable. Entonces, tenemos que si aumenta la concentración del circulito, entonces aumenta la función del circulito. Esta es la parte de tener una regulación positiva. Sí, esto se me había olvidado anotarlo, está un poco disperso aquí. Pero bueno, nada más quería mencionar, este es el ejemplo más sencillo, pero exactamente lo mismo observaríamos si resulta que tenemos un circulito que regula, por ejemplo, de manera positiva a un cuadradito y el cuadradito viene y nos regula positivamente de vuelta al circulito. Entonces quedamos más por más, nos daría una retroalimentación positiva. También es posible que más bien el circulito regule de manera negativa al cuadradito y el cuadradito a su vez regule de manera negativa al circulito. Entonces, entre más circulito tengamos, menos cuadradito vamos a tener y menos represión vamos a tener. Entonces, a pesar de que tenemos negativo, como tenemos un número par de negativos en la cascada de señalización, podemos decir que la cascada global sigue siendo positiva. Y la idea aquí es que en realidad estos son ejemplos nada más para pensarlo, pero podría haber tantos pasos como uno pueda imaginar. Lo importante en estos casos es siempre que la regulación global sea positiva en la manera en la que hemos estado hablando de las lógicas de las cascadas, ¿no? Entonces, siempre que tengamos ese tipo de información, la información se está retroalimentando sobre sí misma, esta regulación global es positiva, decimos que tenemos retroalimentación positiva. Entonces, retroalimentación positiva. Este es nuestro primer motivo de interés. Entonces, vamos a ir así súper rápido sobre dos propiedades emergentes que son de interés que están asociadas a esta retroalimentación positiva. La primera, vamos a imaginarnos un ejemplito donde tenemos que si nos estamos fijando el mismo tipo de representaciones que hemos estado hablando hasta ahora, tenemos un flujo negativo en este ejemplo lineal y tenemos un flujo positivo que de hecho ahora es una Michaelis-Menten sencillita. Ese es mi flujo positivo. Sigue siendo una función del circulito, por eso cambia conforme cambiamos el circulito y nada más está representada ahora como una Michaelis-Menten. Esto nos da que de hecho se intersectan dos veces nuestro flujo negativo y nuestro flujo positivo, así que ahora vamos a tener múltiples estados estacionarios. Uno en el caso del cero y otro en el caso de aquí arriba. Entonces, si nos fijamos en este segmento,
podemos ver que aquí, de hecho, el flujo positivo siempre es mayor que el flujo negativo. Entonces vamos a tener una función de cambio para el circulito que de hecho incrementa, que es positiva, nos empuja hacia la derecha, pero si nos pasamos de este estado estacionario y nos fijamos acá, de este lado siempre el flujo negativo es mayor que el flujo positivo, tenemos una función de cambio negativo, es decir, va a reducir la concentración de circulito y nos empuja hacia la izquierda. Entonces ahora tenemos este estado estacionario que es inestable y este estado estacionario que es estable. Esto nos da, si estuviéramos pensando, si lo estuviéramos visualizando con los pozos de potencial, voy a fijarme aquí, voy a poner flechitas de punto de referencia, no flechitas, líneas punteadas de punto de referencia. Si estuviéramos viendo el pozo de potencial, se vería algo así. Tenemos aquí una cima y tenemos aquí una base, las dos tienen pendiente cero, entonces este es un estado estacionario, si ponemos la pelotita perfectamente en ese punto, no se mueve, pero cualquier pequeña perturbación va a hacer que ruede hacia abajo de la colina, lo mismo acá, si la ponemos de este lado, y otra vez no está respondiendo, ahí está. Si la ponemos perfectamente en la base, ahí también se queda, pero si la perturbamos hacia arriba o hacia abajo, entonces también tenemos una fuerza que nos regresa, es decir, un estado estable, un estado inestable. Ahora, si pensamos en qué ventaja tiene o qué propiedades tiene este tipo de estructura, nos conviene, de hecho, visualizar un poco en el tiempo. Entonces, ahora vamos a fijarnos, el eje de las Y's corresponde a nuestra concentración del circulito y el eje de las X va a ser el tiempo. Entonces, estamos pensando en un caso donde iniciamos con cierta concentración aquí, de hecho, este va a ser el valor, de hecho debería haberlo puesto en 0, déjenme borrar. Entonces tenemos que iniciamos con 0 y ahí está nuestro sistema y eventualmente tenemos algún tipo de perturbación que corresponde a básicamente empujar, voy a usar este que es mejor, ¿ok? Que tenemos alguna perturbación que corresponde a algo que de alguna manera me empuja mi pelotita colina abajo. Y aunque esta perturbación solo dure un instante y luego desaparezca, eso de hecho va a ser suficiente para empujar mi expresión de la pelotita hacia mi segundo estado estacionario. Entonces, de hecho, si quisiéramos llamarle a este pelotita S1 y a este pelotita S2, acá sería este pelotita S1, ahí estaba atrapado, mientras que cuando viene alguna perturbación que me empuja, me muevo a pelotita S2. Y esto básicamente puede interpretarse como un proceso de amplificación. Tuve una perturbación que es muy pequeña o puede ser muy pequeña y además de eso es temporal, pero esa pequeña perturbación fue amplificada y tengo ahora una respuesta más dramática, global y estable. Entonces, esta es mi primera propiedad emergente, amplificación. Mi segunda propiedad emergente es de hecho un ejemplo muy similar, no sorprendente, nada más con una pequeña diferencia en mi función de flujo. Voy a poner una línea ahí. De nuevo, estoy en esta parte de visualizar cómo cambian las funciones de flujo con respecto a la concentración del circulito. En este ejemplo tengo la misma idea de que mi flujo negativo es simplemente una función lineal, mientras que mi flujo positivo ahora va a ser de hecho una función sigmoidal y no solo eso, sino una función sigmoidal que no empieza en 0. Entonces, de nuevo, esta es una función de Hill general. Está en el documentito que les compartí. Y si es algo que se usa mucho, entonces les recomiendo que le echen un ojo. Entonces, mi función de flujo positivo es de nuevo una función que depende de este circulito y nada más para que queden las notas ahí. Esta es una función de Hill. Una función de Hill. Ok. Entonces, la cuestión acá es que ahora ya no solo intersectamos 2 veces, sino intersectamos 3 veces
nuestras funciones de flujo. En otras palabras, vamos a tener 3 estados estacionarios. Si nos fijamos en cada uno de los segmentos que parten estos estados estacionarios, podemos ver que aquí el flujo positivo es mayor que el negativo, acá el negativo es mayor que el positivo, aquí es otra vez el flujo positivo mayor que el negativo, nos empuja hacia la derecha y de este lado nos regresa. Es decir, tenemos un estado estable, un estado inestable y otro estado estable. Si lo visualizamos de nuevo con los pozos de potencial, se va a ver, de hecho, ahora que tenemos dos mínimos, dos bases en nuestro sistema, vamos a tener, como tenemos 3 estados estacionarios, 3 áreas con pendiente cero, con 2 mínimos, ahora se les dice mínimos locales, este de hecho es el mínimo global, pero no importa mucho, lo importante es que tienes un mínimo local y tienes un máximo también local. Entonces, de nuevo, si ponemos perfectamente nuestra pelotita en la colina, en la cima de la colina, ahí se va a quedar, pero cualquier perturbación, ya sea hacia un lado o hacia otro, te hace caer por la colina, irte a algún otro de los estados estacionarios, donde aquí sí eres estable o un atractor, porque si tengo una perturbación que me empuja, la colina me manda de vuelta. Y le vamos a llamar a este S1, a este estado estacionario 2 y a este estado estacionario 3. Y estos dos son estables, estable, estable, y este es inestable. Ok, entonces, básicamente como tenemos dos estados estables, a este sistema se le llama, no sorprendentemente, biestable. Entonces, se van a topar, si se meten a estas cosas de circuitos de regulación génica y los modelos, muy a menudo la definición o el término de biestabilidad. Pero si estamos pensando más bien en las propiedades emergentes, en las propiedades biológicas que a nosotros nos interesa, es que de hecho tener un sistema multiestable es lo que te permite tener memoria. ¿Por qué? Porque en este caso uno puede, el hecho de que ya estuvieras en este estado estacionario hace más probable que te quedes en ese, mientras que también es posible que estés en este otro y te quedes. De alguna manera los dos te atrapan y se acuerdan de dónde estabas previamente. Entonces, memoria es una de las propiedades emergentes, pero la otra es que también te permite tener un comportamiento tipo switch. Es decir, podemos, a partir de si tienes algo que te logra empujar de aquí a acá, vas a tener ese tipo de respuesta en la cual cambiaste de un fenotipo estable a otro fenotipo estable y a eso le llamamos un switch. Entonces, básicamente este fenómeno de memoria y switch se observa en muchos casos para los sistemas biológicos que están tratando de tener una respuesta a ambientes. Muchos, en el caso de microorganismos, cuando deciden prender la maquinaria, por ejemplo, para consumir una fuente de carbono alternativa, toman esta respuesta tipo switch y dicen, ya prendí la maquinaria que me costó mucho trabajo para consumir, por ejemplo, galactosa, ya la voy a dejar prendida. Entonces es el tipo de comportamiento tipo switch de todo o nada. Y cuando me prendo y me quedo por un rato. Y en el caso de memoria también se puede pensar en ese contexto, pero también es el mecanismo de fondo que nos permite tener comportamientos como en el caso de diferenciación celular o destino celular. Tienes fundamentalmente esta estructura que dice no cambio, no cambio, no cambio, y cuando cambio me comprometo a mi nuevo destino celular, a mi nuevo estado estacionario, y es fundamentalmente un sistema biestable o multiestable en algunos casos de fondo. Entonces, esa es la retroalimentación positiva. Pasemos a nuestra siguiente propiedad emergente, que es la retroalimentación negativa. De nuevo, en el pizarrón. Ok. Entonces, vamos a utilizar el mismo tipo de planteamiento que hemos estado utilizando. Queremos ver cómo es que cambia nuestras funciones de flujo conforme cambiamos la concentración de nuestro circulito, solo que en este caso, nuestro circulito va a tener una regulación negativa sobre sí mismo. Y de igual manera que hablamos hace un momento, esta regulación negativa no tiene que ser forzosamente directa.
A veces es porque estoy regulando positivamente a alguien más que viene y me regula negativamente, o tenemos que estoy regulando negativamente a alguien y ese alguien era de hecho responsable de regularme positivamente, ¿no? Entonces tenemos más por menos, tenemos más por o menos por más, y la regulación global sigue siendo negativa. Y de nuevo, no tiene que ser un número específico de pasos. Lo único que nos interesa es que de manera global, cuando regresa la información y nos fijamos en la cascada de señalización que corresponde, esta regulación es de hecho negativa. Entonces, si nos estamos fijando en las funciones de flujo, de nuevo, en un ejemplo muy sencillo, vamos a pensar que el flujo negativo, otra vez me está dando lata mi computadora, me disculpo por eso. Ok, entonces tenemos un flujo, tenemos el flujo negativo como una función lineal y en este caso lo importante es que nuestra función del flujo positivo tiene una pendiente negativa. Y ahorita no me voy a meter mucho en qué forma tiene esta función, quedamos que lineales no, pero no me voy a fijar en este cachito y lo importante es que la pendiente es negativa, no me interesa mucho más la función específica con la que estamos trabajando. Entonces, cuando se intersectan, nuevamente, tenemos un estado estacionario y podemos ver que siempre que estemos por debajo del estado estacionario tenemos un cambio positivo que me empuja de vuelta al estado estacionario y siempre que estoy por encima del estado estacionario tengo una función de cambio negativa que me empuja de vuelta. Ah, y de nuevo se me olvidó poner esto, que sí es importante. Entonces tenemos que la regla aquí para tener la regulación negativa es que si estoy aumentando la concentración de mi circulito, eso significa que estoy reduciendo mi función de síntesis F de circulito. Entonces, esto corresponde a la regulación. Ok. Entonces, esto que estamos viendo acá corresponde a una retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa. Entonces, ¿cuáles son las propiedades emergentes asociadas que nos interesan a esta regulación negativa? Para la primera, voy a de hecho compararla con los casos en los cuales, vamos a decir, un caso en el cual tenemos regulación negativa, lo voy a comparar a un caso en el cual tengo no regulación y a un caso donde tengo regulación positiva. Entonces, si estoy comparando estos tres ejemplos y para cada uno de ellos, creo que necesito más espacio que eso, para cada uno de ellos me voy a fijar en qué le está pasando a mi sistema con el mismo tipo de representación que hemos trabajado hasta ahorita, las funciones de flujo conforme variamos la concentración de nuestro circulito. Y para todos los ejemplos, mi función de flujo negativo es la cosa más, ese no me salió muy derecho, ¿verdad? Ahí está. La función de flujo negativo es simplemente una función lineal. Y la diferencia está en la función de flujo negativa. Entonces, la función de flujo negativa acá se ve así porque tiene pendiente negativa. En el caso de no regulación es completamente recta, mientras que en el caso de la regulación positiva tengo que tiene pendiente positiva. Y imaginemos que en todos estos casos, de hecho, tienen el mismo estado estacionario. Mis gráficas no son muy igualitas, pero supongamos que todas están teniendo exactamente el mismo valor del circulito donde se cruzan. Entonces, uno podría ver a simple vista como que en todos estos casos lo mismo está pasando esencialmente, pero resulta que no. Imaginemos un escenario donde tenemos una pequeña perturbación que me empuja y me saca de mi sistema. Por ejemplo, reduciendo mi concentración del circulito. Entonces, si me fijo en qué pasa una vez que tengo esa perturbación, la pinto aquí y la pinto aquí. Resulta que cuando me fijo en la función de cambio,
la función de cambio de circulito, que es con regulación negativa. Esta función, esta diferencia, creo que no pinté aquí, pero bueno, este es cada uno de los flujos positivos. La diferencia que hay aquí entre el flujo positivo y el flujo negativo es de hecho mucho más grande que la función de flujo, la función de cambio de nuestro circulito si tenemos no regulación. Bueno, de hecho no me voy a poner la N para evitar confusiones. Y este es también mayor que de hecho si tuviésemos nada más la regulación positiva. ¿Por qué es esto importante? Porque es básicamente la fuerza con la cual nos va a empujar de vuelta. Cuando tenemos regulación negativa, nos empuja con muchísima más fuerza hacia nuestro estado estacionario, nos regresa con más ganas a nuestro estado estacionario. Entonces, básicamente podemos decir que cuando tenemos regulación positiva, de alguna manera estamos reduciendo o controlando. Ups, ¿qué fue? Escribo. Control. El ruido bioquímico. ¿Por qué? Porque para empezar va a ser más difícil que algo nos empuje fuera y cuando nos empuja fuera nos regresa tan rápido que pasamos menos tiempo fuera de nuestro estado estacionario. Si volvemos a la descripción o a la visualización basada en estos pozos de potencial, podemos imaginarnos una situación en la cual el estado estacionario asociado a la regulación negativa es de hecho mucho más con las paredes mucho más empinadas, mucho más angosto que si lo comparamos con un sistema equivalente que tiene el mismo estado estacionario, pero sin regulación. Y que si lo comparamos con uno que de hecho tiene regulación positiva. Y esto va con la idea de que la regulación positiva amplifica, también amplifica el ruido, por cierto. Entonces, la regulación negativa tenemos en todos los casos el mismo estado estacionario, pero acá nos empuja con muchísima más fuerza, con más velocidad, más rápido, de vuelta a nuestro estado estacionario. De tal manera que si estuviéramos visualizando en el tiempo, cómo se ve nuestra concentración del circulito en un sistema que tiene ruido, uno esperaría que cuando tienes la regulación negativa, esto se viera con un poquito de ruido, pero más o menos concentrado, mientras que si lo estuviéramos comparando a la regulación positiva, por ejemplo, se vería una cosa así. Entonces, tienen distribuciones diferentes asociadas a cada uno de sus expresiones. Eso me salió muy feo, pero bueno, tiene el mismo máximo, nada más son distribuciones diferentes. Y ya me estoy como metiendo en más detalle del que había planeado. Pero esto es lo que pasa para la primera propiedad emergente de nuestro sistema, que es reducir o minimizar el efecto de las perturbaciones al sistema, en particular las asociadas al ruido bioquímico. Otro tipo otra propiedad emergente, que es de hecho otro tipo de control, corresponde a los casos en los cuales tenemos de hecho mucha no linealidad o ultrasensibilidad en nuestro flujo, nuestra función de flujo positivo. Entonces me voy a fijar otra vez un flujo negativo, que es simplemente mi función lineal, y como habíamos estado platicando, hay casos en los cuales esto se comporta con una función sigmoidal. El tener esta función sigmoidal, a tener esto escalonado, que resulta de una ecuación tipo Hill, también se le conoce a este comportamiento como ultrasensibilidad. Porque tengo un punto donde cambio dramáticamente de comportamiento, de tener una función de flujo positivo muy alta a tenerla muy baja, y esto ocurre en un espacio muy pequeño. Entonces, en esta región, el sistema es ultrasensible y también se le asocia a cooperatividad. Y bueno, no me voy a meter en qué es cooperatividad ahorita, pero les digo el término porque se lo van a topar en la literatura y es algo que también pueden estudiar, nada más simplemente checando Wikipedia, ¿no? Entonces, bueno, la idea aquí es que si tenemos este tipo de comportamiento, de nuevo, tenemos un estado estacionario en nuestro sistema
Y la idea es, ¿qué pasa en estos casos si tenemos una perturbación, por ejemplo, en el parámetro de nuestro flujo negativo? Algo que hace que mi flujo negativo se vuelva más pequeño, o si tengo algo que hace que mi flujo negativo se vuelva más grande. Entonces, aquí pueden ver que de entrada, por la forma en la que yo lo estoy dibujando, el cambio en el flujo negativo es bastante dramático. Hay un cambio muy fuerte. Pero si yo me estuviera fijando específicamente en el estado estacionario de mi sistema, de hecho, lo voy a escribir así. Circulito SS. Si me fijo en el estado estacionario de mi sistema, donde se intersectan, dado este escalonado comportamiento, este proceso de ultrasensibilidad, de hecho casi no cambia. De hecho, no puedo ni hacer el punteado sin que se note. Casi no cambia. Hay una región muy pequeña donde tengo el cambio del valor estado estacionario absorbiendo muchísimos cambios o perturbaciones en, por ejemplo, en este caso, el parámetro asociado al flujo negativo. Y a este fenómeno se le conoce como control. Este está muy, muy asociado a la palabra control. Ok. De perturbaciones. Y es también todo un campo de investigación. Pero en general está asociado a tener retroalimentación negativa. Y la última propiedad emergente que tenemos en este sistema requiere de hecho de que haya algo más ocurriendo. Entonces necesitamos tener para esta tercera propiedad emergente, necesitamos tener retroalimentación negativa y necesitamos tener además retrasos. ¿Cómo tenemos? Ups, me comí una T. Retrasos. ¿Cómo podemos tener retrasos en un sistema? Muy sencillamente, en vez de tener una retroalimentación sencilla en la cual el circulito se reprime a sí mismo, imaginemos un escenario donde tiene que de hecho pasar por varios moléculas regulatorias, pero eventualmente tengo de hecho una regulación negativa volviendo al sistema. Recuerden, todo esto en global me sigue dando retroalimentación negativa, pero tiene que pasar la señal por todos estos puntos, cada uno con su propia información dinámica, y esto termina resultando en un retraso. Entonces, si me fijo en qué le pasa en el tiempo a nuestra concentración del circulito, y bueno, está bien, a nuestra concentración del circulito, como para cuando manda la señal correctiva que le dice, ya te pasaste, es demasiado tarde, lleva un rato diciéndole todavía, sigue creciendo, o lo mismo, cuando ya está muy por encima y quiero regresar, manda la señal, pero toma tanto tiempo responder que termina respondiendo además. Tenemos dos comportamientos aquí que observamos. Uno es, de hecho, lo que se le llama damping oscillations. Mando la señal y eventualmente voy corrigiendo, pero voy corrigiendo ineficientemente por esta cuestión del retraso. O a veces se puede llegar a algunos escenarios en los cuales, de hecho, se logra mantener de manera estable las oscilaciones en el sistema. Entonces, la propiedad emergente aquí son oscilaciones. Y hay muchos ejemplos biológicos en los cuales hay oscilaciones y estas siempre se puede demostrar matemáticamente que requieren este tipo de retroalimentación negativa. No este tipo, hay otros tipos, pero requieren retroalimentación negativa para existir. Y eso nos da nuestras propiedades emergentes asociadas a este motivo de regulación, que es la retroalimentación negativa. Entonces, pasemos al último motivo de interés, y esos son los ciclos feed-forward. Entonces quedamos, lo vamos a volver a hacer en el pizarrón, quedamos que los ciclos feed-forward es cuando mandamos o una misma molécula reguladora va a mandar la información por dos caminos diferentes. Aquí queremos que el circulito regule a nuestro triangulito y esto va a ocurrir primero de manera directa y luego a través de una regulación intermedia
del cuadradito. De la misma manera que hemos estado hablando hasta ahorita, esta regulación puede ocurrir en más pasos. Lo importante es que haya dos direcciones diferentes y con dos escalas diferentes con las cuales estás mandando, dos escalas temporales diferentes con las cuales estás mandando información a la misma molécula regulatoria. En este caso tenemos que la regulación es positiva por este lado y acá más por más también es positiva por este lado. Cuando esto sucede, a este tipo de ciclo feed-forward se le dice que es coherente. Coherente. Ok. Entonces, cuando pensamos en esto, si los englobamos, hay de hecho varias combinaciones en las cuales uno puede pensar. Por ejemplo, también sería un caso coherente si estoy mandando regulación negativa por ambos lados. Acá tiene que ser impar porque lo que queremos es que este lazo sea negativo y este lazo también sea negativo. Podemos pensar en el caso donde el negativo del segundo lazo está pasando en, digamos, la combinación alternativa. Este es negativo, este es positivo, pero este es negativo, de tal manera que este lazo sigue siendo negativo y este lazo sigue siendo negativo. Es decir, es coherente. Estamos mandando la misma información por los dos lazos de regulación. Y podemos pensar en el caso donde este es positivo, este es negativo y este es negativo, de tal manera que este lazo es positivo, pero este lazo también es positivo porque tenemos un doble negativo. Ahora, estas son las 4 posibles combinaciones, pero volviendo a pensar en que a veces no basta con tener la estructura del motivo, a veces también es importante saber algo acerca del mecanismo y en el caso de los ciclos feed-forward es particularmente obvio porque este triangulito tiene que tener una forma específica de procesar esta información doble que le llama. De manera muy, muy general, podemos de hecho pensarlo en términos de le llaman, lo voy a poner en inglés porque, bueno, porque no estoy segura que la traducción sea correcta, pero digamos las puertas lógicas. Por ejemplo, si les llamamos AND, cuando necesito que tanto el circulito como el cuadrado esté presente para de hecho inducir la síntesis de cuadradito, o podemos pensar en la otra alternativa en la cual es una puerta lógica tipo OR, es decir, con que tenga uno de los dos voy a estar produciendo el circulito. Pero esto es nada más cuando estamos como pensándolo de nuevo en una forma de abstracción. En realidad, estas pueden ser funciones tan complejas como uno lo pueda pensar dependiendo de lo que sabemos de la regulación del sistema y van a tener comportamientos distintos. Pero a veces simplemente pensar en la estructura y pensar de manera global en este tipo de puertas lógicas nos van a dar algunos comportamientos específicos. Ahora, si hablamos de que los ciclos feed-forwards pueden ser coherentes, pues también pueden ser de hecho incoherentes. Si tenemos un ciclo feed-forward incoherente, pues va a ser exactamente lo opuesto de lo que tenemos arriba, es decir, vamos a estar mandando dos señales opuestas por cada uno de los brazos. Si el circulito está regulando positivamente el triangulito de manera directa, cuando manda la señal por el otro brazo, va a ser de hecho negativa. Más y menos. Y de igual manera que hicimos hace un momento, podemos pensar en todas las diversas combinaciones en las cuales esto puede ocurrir. Puede ser que de manera directa esté regulando de manera negativa, pero de manera indirecta esté mandando una señal positiva, por ejemplo, con dos lazos negativos. También podemos pensar en el caso en el cual, este quería que fuera un triangulito, en el cual tenemos que regula de manera negativa de manera directa y de manera positiva al cuadradito que regula de manera positiva al triangulito, menos por más y menos y más. Y tenemos finalmente la última combinación de nuestro ciclo feed-forward incoherente en el cual tenemos una regulación directa positiva, pero el circulito reprime al cuadradito, el cual es también un inductor del triangulito. Es decir, tenemos aquí más y tenemos aquí menos, es decir, incoherente. Entonces,
Creo yo que en su momento le pareció sumamente interesante y atractivo a la gente de por qué tendría el sistema que mandar cuando estaban viendo estas cosas a nivel de redes, nada más simplemente masivas, por qué estaban sobre representados este tipo de fenómenos en los cuales, por qué mandarías dos señales opuestas para el mismo sistema. Pero resulta que hay propiedades emergentes muy bonitas asociadas a estos circuitos. Una de ellas es, de hecho, lo que se conoce como filtros. Entonces, imaginemos que tenemos un ejemplo en el cual es simplemente nuestro circuito feed-forward coherente. Circulito, triangulito, cuadrado. Sencillo, es el primer sistema, porque de hecho las diferentes formas de ser coherentes y las diferentes maneras de ser incoherentes tienen diferentes propiedades. Entonces, este es el primero que habíamos estado discutiendo, más, y vamos a imaginar para interés de nosotros que de hecho este circulito está sujeto a algún tipo de estímulo externo. Entonces, resulta que si nos fijamos en la dinámica de todos estos elementos, en el tiempo, nos vamos a fijar en cada uno de ellos. Ok, acá está. Entonces queremos la concentración del circulito, la concentración del cuadradito y la concentración del triángulo. Y vamos a suponer que la lógica regulatoria es de hecho una función AND. Es decir, no voy a empezar a producir mi triángulo hasta que tenga suficiente de mi círculo y suficiente de mi cuadradito. Si imaginamos que, por ejemplo, vamos a tener un pequeño intervalo de tiempo en el cual hay señal, y luego se va. Y luego otro intervalo de tiempo más largo en el cual tenemos nuestra señal. Y lo voy a pintar con amarillo hacia abajo. Y otro caso aquí. Entonces, en fin. Entonces, supongamos que el circulito sigue fielmente a nuestra señal. Cuando hay señal, se prende el circulito inmediatamente y eficientemente. Ahora, va a mandar la señal de prender el triangulito, pero no tengo nada de cuadrado. Entonces, no lo va a prender. Mientras que el cuadrado sí está recibiendo la señal directa. Entonces, se prende y se empieza a prender, pero le toma tiempo, no lo logra, se apaga otra vez. Y luego otra vez se prende y esta vez sí lo logra. Si nos fijáramos en el triangulito, como acá no hay ninguno de los dos, no tengo expresión, acá supongamos que el cuadradito no es suficiente para prender mi función AND, entonces no se prende, no hay ninguno de los dos, no se prende. Acá al principio tampoco se prende, pero eventualmente tengo suficiente cuadradito y como tengo suficiente cuadradito, empiezo a prender a mi triángulo. Entonces, ¿qué está pasando en este tipo de fenómeno? Básicamente, tengo de hecho un filtro tipo ON. Es decir, filtro señales espurias o señales no suficientemente significativas de que se prendió mi señal y simplemente no hago nada a menos de que esté segura que mi señal ON es real y necesito mantenerme prendida. Uno puede pensar en algo muy similar, pero cuando tienes una función tipo OR. Entonces, otra vez tenemos el tiempo. Otra vez vamos a ver cómo se mueven cada una de nuestras concentraciones. Circulito, cuadradito, triangulito. Y en este caso vamos a suponer que de hecho tenemos la señal prendida por un buen periodo de tiempo. De repente se apaga y se vuelve a prender y luego se apaga otro buen rato. Entonces, de nuevo. Tenemos todo esto con señal, todo esto con señal. Y nuevamente nuestro circulito sigue fielmente a la señal. Cuando se prende, se prende. Cuando se prende, se apaga. Y el cuadradito va a estar respondiendo con cierto retraso a esta señal. Pero bueno, se prende cuando se baja, pero no se alcanza a apagar mucho y se prende otra vez y ahora sí se baja. Y la cuestión acá está en que como el triangulito está con una puerta lógica OR, basta cualquiera de los dos para tener la respuesta que queremos, ya sea que tengo suficiente circulito o que tenga suficiente cuadradito. Entonces,
Acá, cuando no tengo ninguno de los dos, estoy apagado. Acá, como ya tengo circulito, no necesito esperar a que se acumule el cuadradito. Me voy a prender de nuevo con cierto retraso, pero inmediatamente. Y acá, cuando se apaga, pierdo el circulito completamente, pero no he perdido suficiente cuadrado, entonces me puedo mantener prendido. Me mantengo prendido cuando hay la señal nuevamente. Y acá, cuando ya perdí el circulito y el cuadradito empieza a bajar, entonces me apago con cierto retraso, a este retraso de que necesito que se pierda suficiente cuadradito. Entonces, este tipo de filtro, este también es un filtro, pero este tipo de filtro está rechazando los casos en los cuales se apaga solo por un instante o de manera como falsa, no se va a apagar realmente el sistema, sino hubo un poco de ruido y se apagó por un instante, lo filtro y lo ignoro, y el que es mi output de interés se mantiene prendido a menos de que definitivamente la señal se apague por suficiente tiempo. Y el último ejemplo, la última propiedad emergente que vamos a ver es de hecho cuando tenemos ¿cómo se llama? Un ciclo feed forward, pero esta vez, debo ser consistente, perdón, tenemos triangulito y tenemos cuadrado. En este caso tenemos un ciclo feed forward incoherente, y de nuevo es importante el tipo específico. En este caso se le llama tipo 1, es el primero que les dibujé hace un momento, donde la regulación directa es positiva y la indirecta es negativa de esta manera. Y tenemos además que el circulito va a estar respondiendo a algún tipo de estímulo que le llamamos estrellita. Entonces nos volvemos a fijar en la dinámica, tiempo, y volvemos a ver qué es lo que pasa con cada una de nuestras moléculas. Tenemos circulito, tenemos el cuadradito y tenemos el triangulito. Entonces, en este caso nos vamos a fijar en un ejemplo en el cual hay una señal, un cambio en el estímulo permanente. En algún momento se prende y se queda prendido. Esto va a afectar a cada una de mis moléculas aquí. Y lo que vamos a ver es, de nuevo, el circulito responde de manera directa y el cuadradito responde con cierto retraso, pero responde a este cambio, y el triangulito inicialmente está apagado. Cuando el circulito se prende, recibe la señal de prenderse, pero no hay suficiente cuadradito para reprimirlo, pero eventualmente el cuadradito empieza a ganar forma y empieza a reprimir, y supongamos en este caso que el cuadradito le gana al circulito y eventualmente reprime de vuelta mi sistema. Entonces, aunque tenga una señal persistente en este caso, resulta que mi output o mi señal de interés va a ser simplemente un pulso. Este también se le conoce, de hecho, o puede ser otra forma de obtener control. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo una perturbación persistente, nuestro sistema puede regresar al estado estacionario que tenía previamente. Entonces, a veces el fenómeno que nos interesa es el pulso, a veces el fenómeno que nos interesa es control, pero en ambos casos esto está asociado a tener este tipo de motivo. Entonces, con eso acabamos con nuestros diferentes motivos y sus propiedades emergentes. Y de igual manera, tenía un pequeño ejercicio planeado por ustedes. Vamos a hacer exactamente la misma dinámica, donde dejo correr el tiempo, y el chiste es que mientras ustedes están viendo este video, traten de pensar en las soluciones por ustedes mismos y luego platiquemos de qué es lo que se esperaba la respuesta y por qué. Entonces, ahí está. Ah, eso no es lo que quería, perdón. Play, y quedamos que practice. Mariana. Listo. Ok. Entonces, motivos y propiedades emergentes.
Entonces, la amplificación está asociada a tener una retroalimentación positiva. En el caso de oscilaciones, ¿cuál es el motivo responsable de esta propiedad emergente? Retroalimentación negativa. Si pensamos en los pulsos, son los ciclos feed-forward y específicamente ciclo feed-forward incoherente. En el caso del control, particularmente contra el ruido bioquímico, retroalimentación negativa, otra vez. El filtro de señales, por el ciclo feed-forward coherente. En el caso de propiedades de memoria y los switches, la retroalimentación positiva. Ahora cambiamos un poquito. ¿Qué tipo de motivo representa este diagrama? Esta es una retroalimentación positiva porque tenemos un número impar de lazos negativos y la información, la regulación está en ciclo, es decir, regresa a sí misma de manera positiva. Este es un ciclo feed-forward coherente. Por un lado está mandando, el circulito está mandando una señal negativa al triangulito, de regulación negativa al triangulito, y por el otro lado, a través del cuadradito, también una señal negativa. Este es también un ciclo feed-forward, pero en este caso incoherente. Por un lado está mandando una señal positiva y por el otro una señal negativa.
Este es un lazo de retroalimentación negativa porque la información regresa al mismo elemento, pero con un número impar de regulaciones negativas. Entonces, la lógica global es negativa. Este es un lazo de retroalimentación negativa porque tenemos un número impar de retroalimentaciones negativas en nuestro lazo de retroalimentación. Este es un ciclo feed-forward coherente. Está mandando el circulito una señal positiva por dos caminos diferentes a la regulación del triangulito. Acá cambió un poquito la dinámica. Aquí quien está mandando la señal es el cuadradito, pero tenemos esencialmente un ciclo feed-forward incoherente porque manda una señal negativa a través del circulito y una señal positiva de manera directa. Y el último ejercicio. Tenemos un lazo de retroalimentación positiva. Y listo. Acabamos entonces con nuestros ejercicios. De igual manera que hemos estado viendo hasta ahorita, les pongo aquí en las diapositivas los diferentes ejercicios y cuáles eran las respuestas para que lo puedan checar ustedes con calma después. Tanto para las propiedades emergentes como los diferentes motivos. Circuitos. Ups, y creo que eso es todo. Entonces, sí estuvo un poquito largo, no sé, estaba muy ambicioso que con preguntas y todo acabamos en la hora, pero espero este videito ayude, piensen en las preguntas, en cualquier duda que ustedes tengan y lo platicamos en persona en la siguiente sesión. Gracias.